Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y él, levantándose, le siguió. Marcos capítulo 2, versículo 14. Es un honor para mí poder una vez más llegar a ustedes con una palabra de bendición. En esta ocasión con el tema titulado ¿qué está dispuesto a dejar? Es una pregunta muy puntual. ¿Qué está dispuesto a dejar para seguir a Jesús? El discipulado de Jesús se caracterizó no solo por impartir información, conocimiento a las multitudes y aquellos que le seguían, sino por exigir de parte de ellos compromiso, o sea, práctica. A todos aquellos que querían seguirlo, que querían seguir sus pisadas. Por lo tanto, él no gastó mucho tiempo tratando de reactivar a los reactivos, sino formando a los activos, aquellos que realmente querían seguirlo, aquellos que realmente querían honrarlo. En esta ocasión, pues, quiero que hablemos profundamente acerca de este importante tema, lo que está dispuesto a dejar. Y vamos a considerar la vida de algunos hombres de Dios que estuvieron a dejar cosas valiosas en su vida por seguir al Señor Jesucristo. Por ejemplo, Abraham, el patriarca, dejó Ur de los Caldeos. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Ya tenía una edad de 75 años y su esposa Sarai 65 años. Era un hombre que había acumulado una fortuna para tal vez disfrutar en su vejez. Se sentía tranquilo de todo lo que había podido realizar, pero Dios lo llama y le dice: deja tu tierra y tu parentela y vete al lugar que yo te mostraré. Y Abraham no dudó ni cuestionó esto, sino que decidió obedecer la palabra de Dios. Esteban, el primer mártir de la iglesia, en Hechos 7:2 nos dice lo siguiente: después que fue cuestionado, él contestó: hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia, antes de radicarse en Harán. Así es que Dios se le apareció a Abraham cuando vivía en Mesopotamia para llamarlo e encomendarle una misión para ser ese fundamento donde Dios iría a construir una familia que lo representaría en este mundo, en esta tierra. Así es que Abraham dejó su tierra, su historia, su identidad cultural, todo lo que allí tenía, su familia, y se aventuró a la edad de 75 años de iniciar un nuevo proyecto, el proyecto de Dios, desarrollar la agenda de Dios. Isaías 41:9 dice el profeta: te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos y te dije: tú eres mi siervo, yo te escogí, no te rechacé. Así es que mi hermano y mi hermana que me escuchas, amigo y amiga, Abraham lo tenía todo, comodidad y un bienestar económico y una familia. Pero cuando Dios lo llamó, estuvo dispuesto a dejar su tierra, su idiosincrasia, su cultura, su comodidad, para aventurarse en un nuevo proyecto. Como dije anteriormente, el proyecto de Dios, el desarrollo de la agenda de Dios.
En Génesis capítulo 24 del 57 al 60 se nos narra algo supremamente maravilloso. Después de Abraham haber peregrinado por aquella tierra de Canaán casi 25 años, Dios le dio un hijo, el hijo de la promesa llamado Isaac. Cuando Isaac ya era un hombre casi de 40 años, Abraham se aseguró para que su siervo, su mayordomo, fuera a la casa de sus padres a buscar esposa para su hijo Isaac, porque Abraham estaba convencido que necesitaba a alguien de fe que pudiese acompañar a su hijo para que juntos heredaran la promesa de Dios. Así es que comisionó a su siervo Eliezer y lo envió a la tierra de sus padres en busca de una joven, de una mujer para su hijo Isaac. Después de una travesía muy larga, Eliezer llega a ese territorio y allí encontró una joven muy hermosa. Dios lo guió de una manera prodigiosa, como guió a los 3 reyes magos a través de una estrella. Bueno, no guió a Eliezer a través de una estrella, pero sí lo guió de una manera prodigiosa hasta llegar donde estaba la familia de Abraham. Y allí vio una joven muy hermosa y descubrió prontamente que era familia precisamente de Abraham. Inmediatamente abrió su corazón y le dijo cuál era el propósito de su misión. Y dice el texto, el versículo 57 al 60, que el padre y Labán, el hermano, dijeron entonces: llamemos a la muchacha, a la joven, para consultarle qué dice ella. Dice: llamemos a la joven a ver qué piensa ella. Respondieron. Así que llamaron a Rebeca y le preguntaron: ¿quieres irte con este hombre? Sí, respondió ella. Entonces dejaron ir a su hermana Rebeca y a su nodriza con el criado de Abraham y sus acompañantes, y bendijeron a Rebeca con estas palabras: hermana nuestra, que seas madre de millares, que dominen tus descendientes las ciudades de tus enemigos. Rebeca dejó la casa de sus padres. ¿No era esto algo tan lógico? Sin embargo, esta joven, sin conocer a ese prometido, estuvo dispuesto a abandonar también su tierra, la comodidad de su casa, para aventurarse a ir a vivir con un hombre que ni siquiera conocía, excepto que Dios estaba obrando en todo aquello. Y esta mujer estuvo dispuesta a dejar la casa de sus padres y viajó con el siervo de Abraham hasta llegar a la tierra de Canaán para unirse con Isaac y convertirse en su esposa y también en la madre de los patriarcas, porque allí va a venir Jacob y va a seguir esta descendencia de la promesa de Dios hecha a Abraham. Pero sigamos avanzando. Leví, el texto que leímos al comienzo, dejó la tesorería y se convirtió en un apóstol. El versículo 14 de Marcos 2 dice: al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó y lo siguió. Ahora bien, Leví o Mateo era un cobrador de impuestos, tenía un puesto bien asegurado, se ganaba unos buenos recursos, servía al imperio romano aún en detrimento de su propia nación. Sin embargo, estaba en una buena posición social y económica, era amados por uno y odiados por otro, como sucede hoy en día con muchas personas de la vida pública. Son amados por unos y odiados por otros. Así es que Mateo estaba allí en su puesto de trabajo
De repente Jesús pasa por aquel lugar y le dice a Mateo: sígueme. Y él, dejando su puesto, dejando su lugar de trabajo, siguió a Jesús. Estuvo dispuesto a dejar también un puesto que le garantizaba a él su futuro, le garantizaba el bienestar para él y su familia, y quizás un poco más para seguir a Jesús fielmente en sus pisadas. Nehemías dejó su posición privilegiada. En Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 5, la Biblia, la palabra de Dios, nos narra un hecho extraordinario. Nehemías servía en la corte del rey Artajerjes como copero. Él gozaba de un privilegio enorme, ya que tenía un puesto que muy pocos tienen, quizás envidiado por muchos. Pero un día alguien que había regresado de la cautividad llegó y se enteró, Nehemías, de la situación de sus hermanos, cómo vivían allí en la provincia, en gran mal y afrenta. Y dice el texto, la Biblia, la palabra de Dios, que cuando Nehemías se enteró de la situación, se puso muy triste y no pudo ocultar aquella tristeza, aquella decepción que estaba viviendo. Tanto así que el rey pudo percibir el estado de congoja y de abatimiento en que se encontraba Nehemías. El versículo 1 del capítulo 2 dice: un día en el mes de Nisan, del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó: ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo y le respondí: que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga?, replicó el rey. Encomendándome al Dios del cielo, le respondí: si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Así es que Nehemías es enviado entonces a Judá para intentar el bienestar de los judíos que estaban en una situación precaria, siendo el hazmerreír de muchos. Así es que él estuvo dispuesto a dejar su posición privilegiada para abrazar el designio de Dios y buscar el bienestar del pueblo de la promesa, para poder honrar el nombre santo de nuestro Dios. ¡Qué maravilloso es el Señor! Así es que todas estas personas que hemos analizado hasta ahora, o hemos visto de manera somera hasta ahora, cada uno de ellos estuvo dispuesto a dejar algo para seguir el propósito de Dios y poder honrar su santo nombre. En Génesis 39:12 se nos dice que José dejó su vestimenta para mantenerse puro. Todos conocemos la historia de este patriarca José. Fue odiado por sus hermanos, un intento de homicidio. Finalmente Dios lo salvó milagrosamente y fue vendido como esclavo a los ismaelitas, quien lo llevó a Egipto y lo vendieron a Potifar. Allí en la casa de Potifar, José trabajó con esmero y Dios lo bendijo y lo honró, tanto así que Potifar pudo percibir que Dios estaba con él y que era prosperado en todo, y lo colocó como jefe de toda su casa. Sin embargo, la esposa de Potifar se enamoró de él y comenzó a echarle el ojo, a buscar la manera de seducirlo.
Pero José no cayó en la trampa, no se dejó seducir. Y finalmente, cuando ella vio que José no era fácil de seducir, entonces lo acusó injustamente para vengarse de él. En Génesis 39:12 dice: entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó: acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Así es que José prefirió dejar su vestimenta en manos de esta mujer y correr el riesgo de cualquier difamación para mantenerse puro, para mantenerse en santidad, para mantener la integridad y poder honrar el nombre santo del Señor. Él estuvo dispuesto a correr los riesgos, a dejar cualquier cosa, aún a costa de quizás ser expulsado del trabajo, lo que así sucedió, por honrar el nombre santo del Señor. Y el hijo pródigo dejó la pocilga de los puercos. En Lucas 15, 18 al 17 dice: por fin recapacitó y se dijo: cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Todos conocemos la historia de este joven llamado el hijo pródigo, que representa la vida de todos nosotros, porque un día nos alejamos de la bendición del Padre para vivir tratando de llenar el vacío existencial en las algarrobas que el mundo ofrece, en la inmundicia que el mundo ofrece. Pero este hombre volvió en sí en algún momento de su peregrinar en este mundo, tomó conciencia de su condición y abandonó la pocilga de los puercos para volver al seno del Padre, a la comunión con Él y disfrutar de la bendición de Dios. Así es que, mi hermano y mi hermana que me escuchas, todos estos 6 personajes que hemos visto brevemente tomaron una decisión. Ellos estuvieron dispuestos a dejar algo. Ahora la pregunta es: ¿y tú qué estás dispuesto a dejar? Dice Lucas 14:33: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tal vez tú tengas que dejar una posición de privilegio por honrar al Señor. A lo mejor tengas que dejar amistades, tengas que dejar un amante, qué sé yo, pero algo tienes que dejar si quieres honrar el nombre santo de nuestro Dios. Apartarte de la droga, el alcohol, una vida de inmoralidad, una vida doble, algo tendrás que dejar en este día. La pregunta es: ¿estás dispuesto a dejar por abrazar la agenda de Dios, el sueño de Dios para tu vida? ¿O estás dispuesto a autogratificarte a ti mismo en vez de honrar el nombre santo del Señor? La vida cristiana es de compromiso, no es solo de conocimiento, es de compromiso serio. Jesús así lo dijo: cualquiera que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y el que viene en pos de mí debe tomar su cruz y seguirme. Pero también lo dijo que el que amare a padre, madre, mujer e hijo más que a él, no es digno de él. Lo que quería enseñarnos es que la relación filial que tenemos con nuestros familiares no es más importante que nuestra relación espiritual con Él. Y por lo tanto debemos estar dispuestos a dejar lo que sea por honrar su santo nombre. Mi hermano y mi hermana que me escuchas, mi amigo y mi amiga que me escuchas, a lo mejor
tú también dices, yo amo al Señor y quisiera honrarlo a Él. Pero te digo en esta hora, ¿estás dispuesto a dejar todo aquello que te separa de Dios? Recuerda, lo único que nos separa de Dios es el pecado. Tal vez hay algo en tu vida que te está separando del Señor. ¿Estás dispuesto a dejarlo? Amistades, droga, una vida de infidelidad, codicia, avaricia, algo que te está separando del Señor. Si estás dispuesto a dejarlo, te invito para que vayamos al trono de la gracia. Y dile en esta hora, querido Padre, gracias por amarme tanto. Gracias por haber enviado a Jesús para morir en la cruz por mí. Gracias por la vida de todos estos hombres como Abraham, Nehemías, José, que estuvieron dispuestos a dejar algo por honrarte a ti. Yo también estoy dispuesto a renunciar a mí mismo, a todo aquello que me trae autogratificación, por honrarte a ti, Señor. Quiero llevar alegría a tu corazón en esta hora, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.